Y lo primero que quería era preguntarle al doctor Mejía si él ha podido o ha tenido la oportunidad de revisar más o menos el documento presentado por el presidente, por el gobierno al Parlamento. He tenido oportunidad de revisarlo, pero a vuelo de pájaro o a ojo de buen cubero, como se dice, ¿no? Claro, porque todavía no ha dado tiempo realmente para hacer un análisis Bueno, sesudo. Sí. El proyecto de ley tiene 80 páginas, de las cuales por lo menos unas 12 deben ser el texto normativo y el resto la exposición de motivos. Para hacerse una idea de lo que está pensando el Poder Ejecutivo en las facultades legislativas que está pidiendo, habría que tener una lectura mucho más sopesada y detenida. Pero en todo caso, la primera impresión que nos da es que el gobierno del presidente Gerí está mostrando reflejos, ¿no es cierto? Ya le corresponderá en su momento al Parlamento evaluar de aquí a los 60 días posteriores del tiempo que se le ha dado, para saber si las medidas son adecuadas, oportunas, convenientes, y si no se ha sobrepasado los límites de las facultades legislativas, ¿no? De la materia que se ha pedido. Correcto. Gracias, buenas noches. Muy bien. Y nos acompaña también en la mesa de análisis, junto al doctor Carlos Mejía, el doctor Benji Espinosa, abogado penalista. Doctor Benji Espinosa, le hago la misma pregunta que le hacía al doctor Mejía. ¿Usted ha tenido la oportunidad de revisar el documento que envió el gobierno al Congreso de la República? Sí, hay un conjunto de medidas, ¿no? ¿Y cuál es su primera impresión? Bueno, creo que hay un amplio margen de legislación. Recordemos que en esta materia, digamos, hay una delegación por ley autoritativa, porque al Parlamento es a quien le corresponde legislar, pero excepcionalmente lo hace el Ejecutivo. Hay un tema, por ejemplo, con el tema de la reserva de los casos penales, por ejemplo, que he revisado, que quieren penalizar. Recordemos que hoy en el ordenamiento jurídico se castiga a la persona que revela la identidad de un colaborador eficaz o un testigo protegido. No está como delito castigada la persona que revela información reservada de las carpetas fiscales, de las investigaciones. Eso no es delito. La ley dice que la investigación es reservada. Sí. Pero no dice la consecuencia jurídica penal. Vas a la cárcel por eso. Se pretende legislar eso. Sí, claro. Si me permite, precisamente ese es uno de los puntos que en principio ha generado alguna controversia. Y voy a leer acá y también pedirle al doctor Mejía su opinión. Lo que dice el documento textualmente es modificar el Código Penal. Ojo, no es algo menor. Aprobado mediante el decreto legislativo para incorporar el delito de revelación de información reservada en el marco de investigaciones penales y actuaciones policiales, así como para establecer un supuesto específico de inhabilitación aplicable en caso de condena por dicho delito. La presente medida tiene por finalidad proteger la reserva de la información pública vinculada a la persecución penal, las investigaciones y las operaciones de seguridad, a fin de sancionar la revelación de información reservada por servidor o funcionario público. Ahora, no es específico en qué tipo de delitos o de operaciones esa vulneración de la reserva, porque aquí, y sabemos que el Congreso ha venido durante algún tiempo intentando, ¿no?, evitar que la prensa acceda a investigación, por ejemplo, de casos de corrupción. ¿No estaría de contrabando, incluyéndose en este paquete de medidas que viene, nuevamente repito, de un gobierno nuevo, con ímpetu de renovar una idea bastante revisada y analizada y anhelada desde el Congreso de la República, doctor Mejía? A ver, yo sé que la medida ha causado bastante rescoldo, porque claro, en los últimos años hemos visto las filtraciones de la información que venía del Ministerio Público y que a veces era filtrados con una determinada dirección. Y no cabe la menor duda, y siempre ha sido así, uno lo ha aprendido en la universidad de los primeros cursos de Derecho Penal, que las investigaciones judiciales, sobre todo en la etapa de la instrucción, son absolutamente reservadas. Correcto. E incluso recordemos cómo funciona el sistema norteamericano, donde cuando los casos son muy mediáticos, los jueces son absolutamente apartados de los medios de comunicación para no recibir ningún tipo de influencia. Entonces, si queremos ver las cosas desde una perspectiva positiva, me parece que esa es la intención del gobierno cuando se plantea la finalidad o el objetivo
de, digamos, dotar a las investigaciones, a las actuaciones del Ministerio Público de las suficientes garantías que le permitan tanto a los abogados y a las partes, ¿no es cierto?, que las cosas van a ser llevadas sin presiones de ninguna naturaleza. Claro, porque en pero muchos casos le vuelvo a poner el la ejemplo, prensa sí. direcciona, ¿no es cierto?, tiene su propia perspectiva o visión de las cosas y eso puede después influir sobre la decisión de los jueces. ¿Usted cree que los jueces no son capaces de apartarse, digamos, del impacto mediático? No, en ningún lado, no solo en el Perú, en cualquier parte la prensa es un cuarto poder, ¿no es cierto? Y tiene una influencia importante. Entendiendo que la prensa en los últimos tiempos lo que ha revelado más bien son actos de corrupción, más allá de operativos que vayan a dar con el paradero de un cabecilla, por ejemplo, extorsionador, que debería ser la preocupación más importante y la reserva, entiendo yo, que se estaría buscando, ¿no? ¿Cómo analiza usted, doctor Espinosa? Yo creo, porque claro, hay una intención de criminalizar la violación a la reserva. Yo creo que lo que hay que ver bien es cómo queda el tipo penal. Cada tipo penal supone una limitación a la libertad de las personas. Por eso hay que ver bien, yo pensaría que es un tipo penal especial, es decir, que quede absolutamente claro que quien solo puede cometer el delito, el fiscal, el policía, juez o el abogado. No debería, y debe quedar muy claro para que no ingresen las personas de prensa. Los sujetos activos del delito. Exacto, o sea, que solo ellos puedan cometer el delito. Pero, a ver, permítame. Hay un tema ahí. El asunto es que lo que pareciera estar detrás es justamente que no se ventile información sobre investigaciones policiales y fiscales. Ahí sí me permite. Es desde el punto de vista del derecho tanto constitucional como de los tratados internacionales de protección de los derechos humanos que la libertad de prensa, y obviamente que incluye de los medios de los medios de comunicación en general, la responsabilidad es posterior, que no hay censura previa. ¿No es cierto? Y creo que la salida puede ser la que efectivamente está diciendo el doctor Espinosa, Benji Espinosa, en el sentido de que el tipo penal lo que tiene que determinar es que quiénes son los sujetos activos, o sea, los autores del delito. Y dejar a la prensa, en el marco del principio constitucional, de que no hay censura previa, sino responsabilidad posterior. De acuerdo, vamos a ir a la pausa y continuamos con el análisis de este proyecto que ha presentado el gobierno para legislar en materia de seguridad. Muy bien, conversamos con los doctores Carlos Mejía, expresidente del Tribunal Constitucional, y el doctor Benji Espinosa, abogado penalista, y me parece que los interrumpía en el análisis que hacíamos sobre todo de esta modificación planteada en el paquete de medidas que ha enviado el presidente Gería al Congreso de la República, por la cual se estaría incorporando una modificación en el Código Penal para penalizar la revelación de información reservada en el marco de investigaciones penales y actuaciones. ¿Esto choca o no choca con el derecho a la libertad de expresión, que es un derecho consagrado en la propia Constitución? La pregunta para el doctor Mejía. Bueno, ya lo dije en la intervención anterior. Hay un principio constitucional y de derecho internacional de los derechos humanos que establece claramente que no hay censura previa. La prensa puede difundir todo lo que quiera, es discrecional, pero la responsabilidad es posterior, digamos, si hay delito de injuria, difamación, etc. Y como lo ha dicho el doctor Espinosa, aquí lo que hay que es esperar el tipo penal para ver si el delito solo se circunscribe como autores al fiscal, a los abogados, etcétera, etcétera. Y que no deben por qué estar los periodistas, que lo que tienen que hacer es ejercer su función de control de las instituciones, ¿no es cierto? De manera que yo creo que prudentemente habría que esperar que el Congreso, el gobierno tiene 60 días para saber cómo es que regula la figura delictiva. De acuerdo. Sobre la reforma del INPE, ¿cree usted que en el tiempo que queda se puede hacer una reforma realmente sólida, constructiva del Instituto Nacional Penitenciario? No, pero se tienen que dar los primeros pasos. El Tribunal Constitucional ha declarado en 2 sentencias un estado de cosas inconstitucional en cuanto a la salud mental y todos los servicios, alimentación, seguridad, infraestructura, en todos los penales del Perú. De manera que es necesario enfrentar este grave problema. Hacinamiento, ¿no es cierto? Que parte no solo, digamos, por nuestra falta de capacidad de infraestructura. Tenemos pocos penales para
una gran población penitenciaria, sino que además, por ejemplo, el fenómeno del abuso de la prisión preventiva, la no utilización de figuras como la pena condicional o penas alternativas como la prestación de servicios comunitarios. O sea, la reforma no es solo penitenciaria, es una reforma en realidad del sistema penal en su conjunto. Pasando a otros temas también, el día de hoy, lo comentábamos al inicio del programa, cambia la situación legal de Betsy Chávez, ¿no? Ella permanece asilada, está en la Embajada de México, sin embargo, hay un juez que dispone prisión preventiva y orden de captura. ¿Esto puede tener alguna consecuencia en lo inmediato para Betsy Chávez, doctor Mejía? Bueno, si Betsy Chávez queda refugiada en la Embajada de México y no sale, la medida del juez Checle, creo, ¿no? Sí. Tiene simplemente un efecto en el ámbito interno, ¿no? O sea, es una medida que tenía que caer por su propio peso. No queda otra frente a la evidencia de que la señora Betsy Chávez está tratando de huir o entorpecer la investigación y la eficacia de la futura sentencia que podría haber, porque ella no, digamos, su pedido de asilo no solo influye sobre ella, sino sobre el presidente Castillo, ¿no? Que sería el principal autor del golpe de Estado y de la perversión del orden constitucional. Pero en el plano internacional, el conflicto con México sigue en un statu quo. Ahora, no estaríamos entonces corrigiendo básicamente desde el Poder Judicial una situación con relación a Betsy Chávez. ¿Diría usted que esta es una decisión del juez que pone finalmente la situación clara como debía estar? Es una medida simbólica e Simbólica. inejecutable, por una razón muy sencilla, porque los policías no pueden ingresar a la Embajada de México ¿Y por qué aprender. hubo todo este despliegue? Betsy ¿Se Chávez. justifica el despliegue? A mí me parece que el despliegue es para que Betsy no pueda salir de noche si es que quiere irse a otro lado o para impedir que alguien más pueda ingresar. Porque algunos medios de comunicación han estado difundiendo la sospecha de que el expresidente Vizcarra también estaría buscando asilo en la medida de que el próximo miércoles se podría quedar sentenciado y privado de la libertad. ¿Qué información tiene, doctor Espinosa? Sí, bueno, yo creo que finalmente es eso, estar alerta a otros casos, pero que quede claro, el asilo finalmente es una consideración del Estado asilante que es de México, digamos. Si el Perú, digamos, reclama cuestiones, eso tiene una litis determinada ante la Corte Internacional de Justicia. Lo cierto es que lo que interesa es la calificación de México. Pero flaco favor hacen los jueces en el juicio a Castillo, que tiene un conjunto grande de violaciones al debido proceso. Empezando, por ejemplo, A ver. en el caso de Betsy Chávez, empezando por lo último que han hecho. Tenía un abogado, bueno, tenía una defensa colegiada. El abogado, cuando no se podía comunicar con Betsy Chávez, dijo renuncio. No lo dejaron renunciar. A un abogado privado no lo pueden obligar a estar en un juicio si no tiene coordinación con su cliente. Está Eso es una criticando a la afectación. sala. Por supuesto. 1, 2. Luego entra Noblecía, pero digamos, lo hacen entrar por la ventana cuando lo habían votado por la puerta, porque le ponen una suspensión de un tiempo y lo hacen entrar antes para poder mantener el juicio. 3. He escuchado el alegato del defensor público de Betsy Chávez, que es un abogado que ha entrado a la hora nona, o sea, para hacer el alegato. No ha interrogado en defensa de Betsy Chávez a ningún testigo, no ha escuchado a ningún perito, no ha visto ninguna prueba documental, le han dado el expediente, léelo y hace el alegato. Eso se llama defensa simbólica y viola una garantía, por ejemplo, establecida por la Corte Interamericana en el caso Ruano Torres contra El Salvador y Girón contra Guatemala, que se llama defensa eficaz. Ya, Ahora, solo eso, vicia el proceso para mí. Vicia el proceso. Sí, claro. ¿Qué consecuencia tendría ese vicio del proceso? Que la sala permanente, porque yo no tengo dudas de que esta sala especial va a condenar a Castillo y a los demás. Sin razón para mí, pero lo va a condenar. Cuando apelen, tribunal presidido por el doctor San Martín, que es uno de los mejores procesalistas en el Perú, examinará si es que el proceso ha sido llevado de acuerdo a todas las garantías del debido proceso, si ha sido un proceso con todas las garantías. Yo creo que la posición de San Martín en todo caso sería que pueda anularse esa sentencia. Doctor Mejía, ¿usted coincide con esa interpretación? Bueno, la defensa técnica es sagrada, así como el caso del doctor Arsenio Orue, que se invadió su oficina. Eso no puede suceder en ningún Estado democrático y el Tribunal Constitucional ha puesto más o menos las cosas en su lugar en ese tema.
si yo no estoy enterado, pero si lo que dice el doctor Benji es cierto, de que al señor Noblecía no se le ha dejado renunciar, eso sí es un contrasentido, ¿no? Coincide Y además, entonces en esa interpretación, claro que sí, que ahí la sala habría incurrido en una falta. Sí, y también si es que el abogado, por ejemplo, el nuevo abogado no ha tenido tiempo para leer el expediente, ahí también no solo se aplica las sentencias de la Corte Interamericana que ha señalado el doctor Espinosa, sino también el caso emblemático de los 3 magistrados, que recuerde que fueron defenestrados en la época del presidente Fujimori, en un procedimiento político bastante vertiginoso y rápido, y la Corte declaró que dos cosas, que el debido proceso también era parte de los procedimientos políticos y que el Congreso de la República lo había violado cuando no le había dado a los 3 magistrados y a sus abogados el tiempo suficiente para poder preparar la defensa. Ahora, ¿qué efecto puede tener esta situación con relación a Betsy Chávez en el pedido que va a hacer la Cancillería cuando el embajador de Cela viaje, ¿no?, y proponga revisar la situación del asilo, porque finalmente se trata de una persona procesada por la justicia peruana? Si al mismo tiempo los abogados empiezan a hacer una campaña que demuestre que hay vicios procesales, ¿qué impacto puede tener eso? A mí me da la impresión que son dos planos Distintos. totalmente distintos, ¿no? Que cuando este tema tenga que ser visto tanto por la OEA como por, si llegare el caso de la Corte Internacional de Justicia, el análisis no va a ser desde el punto de vista de lo que está pasando en el orden interno, sino más bien cómo es que tanto México como Perú están dando cumplimiento a los tratados de asilo, ¿no? Ok, eso pero es más lo que se va a para el averiguar. argumento de la persecución política, ¿podría utilizarse estos elementos, digamos, Sí, yo creo que sí, definitivamente, porque, pues, digamos, básicamente si se revela que en un Estado hay una afectación sistemática y continua a las reglas del debido proceso, estamos hablando que ya esa persecución deja de tener un cariz jurídico y se convierte en una cacería. Entonces hay que tener cuidado con eso. Ayer que hablábamos, o en esta semana que hablábamos de la inhabilitación, cuando no se alcanzó los votos para inhabilitar en la primera ocasión a Betsy Chávez, parece una incongruencia esto, porque el mismo Congreso que había finalmente reconocido el golpe de Estado, ¿no?, y que había vacado al presidente Castillo, ese Congreso no alcanzaba los votos para inhabilitar a una persona directamente vinculada a la orquestación de ese golpe de Estado. Y desde un punto de vista, a ver, solo del sentido común, de pronto, y la ley tiene sus reglas distintas, pero parecía que esto abonaba a favor de la lectura que hacía México y decía, bueno, pero si el propio Congreso peruano no inhabilita, ¿no?, a quien se supone estuvo a punto de disolverlos, a ellos, entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Cómo analizan esa lectura ahora, además, que viene la inhabilitación también solicitada para Pedro Castillo, doctor? Sí, yo creo que definitivamente es una situación que abona a favor de Betsy Chávez. Además, Betsy Chávez tiene a favor de que lamentablemente en el Perú, y declarado además por el propio Tribunal Constitucional, en el caso Keiko Fujimori, en el Perú se vive en épocas de lawfare. Entonces, si el propio Tribunal Constitucional del Estado te dice, fíjate cómo se está politizando la justicia o judicializando la política, y tenemos un escenario de una imputación de un delito político, como es el delito por excelencia en el Código Penal, que es la rebelión. Entonces yo creo, y toda esta atmósfera de afectaciones al debido proceso, de una impericia de una magistrada en particular, que intervino antes y ha vuelto a intervenir porque el sistema lo permite, pero ya el propio Tribunal Constitucional ha dejado muy claro que los jueces no solo deben ser imparciales, sino también parecerlo. Hay un conjunto de cosas ahí que abonan a favor de la situación de Betsy Chávez. Doctor Mejía. No, voy a disentir un poco de mi amigo. Pero está bien, esa es la idea, esa es la idea, tener dos puntos de Benji, vista. porque creo que, además él mismo lo ha dicho, que cree que César San Martín, digamos, creo que todos vamos a reconocer que mal que bien San Martín es un magistrado connotado, versado, y si es que él analiza el expediente cuando le llegue y declara que hay nulidad, lo que se ha producido es simplemente que en una segunda instancia
el Estado peruano, en este caso actuando a través del Poder Judicial, ha determinado de que abajo se han hecho las cosas mal. Y para eso justamente existe la doble instancia, ¿no? Por eso es que yo pienso de que cuando este caso llegue a resolverse, a dirimirse en el sistema internacional, ahí es donde se va a analizar. No creo lo que pasa en el orden interno, sino, como lo he dicho, hay dos cosas. El tratado dice que la declaración del asilo por parte del Estado asilante es de naturaleza subjetiva. Sí. No admite discusión. Pero hay otro Eso le da la razón a México. A México, pero también los tratados, como toda norma jurídica, y los tratados lo son, tienen que ser leídos de modo sistemático. Y hay un artículo de la Convención de Caracas que sostiene que el asilo político o el asilo a secas no puede ser extendido o ser privilegio para personas que están siendo procesadas en un juicio en forma. Y creo que es el caso de Betsy Chávez. Entonces, eso es lo que va a analizar, digamos, la Corte Internacional o la OEA. Es un plano distinto, o sea, el derecho internacional público se maneja en un plano con otra lógica y una dinámica que no es la del derecho constitucional ni la del derecho penal. Y palabras, quisiera pedirles también un comentario sobre la situación, ya no de Betsy Chávez, sino de Pedro Castillo, con este nuevo plazo que ha pedido, la reprogramación para ver el tema de su inhabilitación. ¿Alcanzarán los votos en esa ocasión? ¿Cómo impacta esto el proceso? Si hay alguna relación entre una u otra cosa y el futuro político de quien hasta hoy se asume presidente. Sí, doctor Espinosa me permite. Mire, el señor Noblecilla ha perdido una oportunidad excelente para poder defender en forma a Betsy Chávez, que era su defendida, y se ha dedicado a atacar al Congreso y a insultar. Que lo deja mal a él, no al Parlamento ni a quienes estaban ahí. Si él piensa que Betsy Chávez no ha cometido delito, eso quiere decir que en el marco de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, el Parlamento no podría inhabilitar a Betsy Chávez, ¿no es cierto? Y en consecuencia, lo que el Parlamento, y ha sido mi defensa de Betsy Chávez, habría tenido que esperar la decisión de lo que diga el aporte judicial para después recién pronunciarse, ¿no? Sobre la inhabilitación. Sobre la inhabilitación. Porque si el Poder Judicial llega a la conclusión de que no ha habido delito, entonces, ¿qué vamos a inhabilitar? O, en todo caso, se trataría de una infracción constitucional. Pero si es que el Parlamento cree, como cree el Parlamento, que se trataría de un delito, a Betsy le alcanza la presunción de inocencia y en consecuencia el Parlamento tendría que esperar el pronunciamiento final del Poder Judicial, si hubo delito o no, porque tengo entendido que la defensa que están haciendo es que no hubo delito. Sí. Es más, han traído a un connotado penalista, el Eugenio Zaffaroni, quien ha estado meses defendiendo a Pedro Castillo, señalando que no ha habido delito. Entonces, si no hay delito, espérate un ratito que termine el proceso penal. Estoy hablando como si fuera abogado de Betsy Chávez. Sí. Lo que quiero poner en evidencia es que Noblecilla ha perdido una oportunidad para defender a su cliente, que al final de cuentas para eso lo contrataron. De manera de que me parece que... ¿Y la inhabilitación de Pedro Castillo iría por ese camino? Si yo volviera a la defensa solo por ese momento, hablando, digamos, crónicamente en este ejercicio hipotético, yo sacaría una cosa nada más. Roberto Sánchez fue investigado. Y Roberto Sánchez finalmente le sobresee en el caso por una decisión del Poder Judicial. Cuando el caso avanza en la subcomisión, dicen un momentito, Roberto Sánchez estaba, pero ya no está. O sea, estamos refiriéndonos a un pronunciamiento del Poder Judicial. Entonces yo diría como abogado de Castillo, espérense un momento que el Poder Judicial resuelva. Así como resolvió la situación de Roberto Sánchez, digamos, en etapa temprana, hay que esperar el resultado final. Y si finalmente el Poder Judicial absuelve y no inhabilita, la inhabilitación es una sanción penal también, entonces ustedes no lo hagan. Yo iría en esa línea también. Y creo que tiene argumentos. Claro. Ahora, ¿puede el Poder Judicial, digamos, exculpar o absolver a Pedro Castillo y a Betsy Chávez después de que algo
que resulta tan evidente? Es decir, Bueno, parece que también vamos a disentir de nuevo. A ver. Pero siempre Pero haciendo la esa es la salvedad. mejor parte de las haciendo mesas la de análisis, salvedad sí. que el doctor Espinosa es un destacado penalista y que la mía solo es una opinión desde las canteras del derecho constitucional. Correcto. Pero, si me permiten, el título del título donde están descritos los delitos que se imputan a Betsy Chávez y al presidente Castillo, dicen contra el orden constitucional. O sea, delitos contra el orden constitucional. De manera que ya empezando por el título, bajamos otra vez al delito emblemático, es el de rebelión, dice el que se alza en armas para cambiar la forma de gobierno. ¿Qué cosa es cerrar el Parlamento y qué cosa es destituir a los magistrados del Tribunal Constitucional y del Poder Judicial? Es pervertir el orden constitucional y es cambiar la forma de gobierno de una democracia a una dictadura. Entonces me parece que el tipo penal está claro. Lo que se trata simplemente es de delimitar el grado de responsabilidad y el quantum de la pena. ¿Y cuál ha sido la participación de Betsy? ¿Quién instigó? ¿Quién convenció al presidente? Si él fue y los demás. Y el grado de participación del señor Aníbal Torres. A mí me queda claro, desde mi perspectiva común, ¿no es cierto? Para no especializada, la palabra de del que doctor, ahí hay delito de rebelión. Espinosa. Claro, digamos, el tipo penal se leyera, digamos, desde el punto de vista de alterar el orden, en fin. Pero, digamos, lo primero que tiene que verificarse es el que se alza en armas. Eso no se ha verificado, eso no se ha comprobado, es más, eso no está imputado. Castillo está siendo procesado por un hecho que no es delito. Así de sencillo. Yo siempre pongo el ejemplo del guante. En la ley penal debe ser como un guante, de tal manera que tú metes la mano y el guante calza. Si la mano no entra en el guante, es porque no es delito. Eso pasa con Castillo. Castillo levantó un papel, no se levantó en armas, no se ha verificado eso, no le hicieron caso, nadie lo obedeció, lo que fuere que haya pasado. Pero lo cierto es que no hubo levantamiento armado, no hubo alzamiento armado y por tanto no hay delito. Aun cuando haya existido toda la intención de hacerlo en cadena nacional y públicamente. Aún cuando tengas una intención, si es que en derecho penal se habla, si es que no empiezas con los actos ejecutivos del delito, y acto ejecutivo no es otra cosa que la realización del verbo típico, que es alzarse en armas, no hay delito. O sea, el derecho penal es así. Muy bien. Muchísimas gracias a ambos por estar con nosotros esta noche.